Muy buenos días tengan todos ustedes, los que nos vayan a ver en línea y los que estamos presentes. Voy a probar el podio aquí al frente a ver si no les estorba. Si les estorba un poquito pueden poner las sillas un poquito más al lado. En esta mañana vamos a hablar de un pasaje sumamente hermoso. En Isaías capítulo 52 del versículo 13 en adelante y después el capítulo 53. Isaías 52, 13 en adelante. ¿Por qué una división así un poquito tan rara de 52, 13? Bueno, para algunos de ustedes es algo que no saben, para los que ya tenemos más tiempo de andar en los caminos del Señor, sí lo sabemos. La Biblia, 52, Isaías capítulo 52 y del versículo 13 en adelante. La Biblia, cuando se escribió, no se escribió como un solo libro. Aquí tenemos para las visitas varias Biblias y están desde Génesis hasta Apocalipsis en un solo compendio, en un solo libro. Pero la Biblia no se escribió de esta manera. La Biblia se escribió por cerca de 40 autores diferentes, 40 personas diferentes, y se escribió en un periodo de cerca de 1400 años, y se escribió un libro por acá, otro libro por acá, otro libro por allá, otro libro por allá, que estaban distanciados físicamente y distanciados por siglos, cientos de años entre uno y otro. Posteriormente se hizo un compendio, se unieron esos libros, se analizaron. Habían otros libros que fueron considerados dentro de los libros que podrían ser parte del canon. De hecho, en algunas iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, tienen lo que se llaman los libros deuterocanónicos, que son libros también bastante interesantes, tienen históricos, pero datos históricos, pero no son tienen imprecisiones geográficas, tienen imprecisiones históricas, entonces no fueron aceptados dentro del canon de la Biblia, el canon judío de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, cuando los libros fueron escritos originalmente, fueron escritos en un rollo o en tablas y no tenían división de capítulos ni de versículos. Entonces, cuando se escribió Isaías, cuando Isaías escribió su libro completo. Posteriormente se le agregaron los capítulos y los versículos para que nos fuera más fácil a nosotros buscarlos. Pero el pasaje hubiera quedado mejor dividido si el versículo 13 hubiera quedado incluido dentro del capítulo 53. ¿Por qué se dividió así? No sé. Hay pasajes que no tienen sentido. Hay un pasaje en la Biblia que tiene la mitad de un versículo en un capítulo y la mitad del otro versículo en el otro capítulo. No tiene sentido. Entonces, por eso es que vamos a empezar a leer en Isaías capítulo 52, versículo 13, y después... y este estudio no lo vamos a terminar hoy, posiblemente que van a ser 2 domingos, porque es un pasaje con mucha enseñanza y pues vale la pena tomarlo. Dice entonces así, Isaías capítulo 53, versículos 13 en adelante. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aquí tenemos la palabra o la expresión mi siervo. Cuando nosotros estudiamos el contexto, y lo vamos a estudiar en el transcurso del tiempo, mi siervo está hablando de Jesucristo. Entonces podríamos literalmente decir, he aquí Jesucristo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esto nos recuerda lo que dice el libro de los Hechos, donde dice, creo que es el capítulo 4 y el versículo 12,
que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O ese otro pasaje, creo que es en Filipenses, que dice que un día todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra tendrán que doblar sus rodillas ante Jesucristo. Por eso es que dice aquí que Jesucristo iba a ser prosperado, y va a ser engrandecido, va a ser exaltado y va a ser puesto muy en alto. En el versículo 14 ya cambia el proceso a través del cual Jesucristo iba a llegar a ser exaltado a lo sumo. Porque empieza a explicar cómo se asombraron de ti. ¿Quién? Jesucristo. ¿Cómo se asombraron de ti, Jesucristo? Muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este pasaje lo que quiere decir es una profecía acerca de la crucifixión de Jesucristo. La crucifixión de Él. Él fue desfigurado. Su figura, su parecer, su forma de verse como ser humano fue golpeado, fue flagelado, de tal manera que Él casi ni parecía ser humano. En la mayoría de las fotografías y en la mayoría de las imágenes que se ven en diferentes templos, en diferentes congregaciones, se ve un Jesús bastante guapo, ojos azules, una barbita bien recortada, y unos cuantos golpes aquí en la costilla, en las rodillas donde se cayó. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Él fue desfigurado. Tenemos entonces que recordar muchas de las cosas que le habían pasado antes de que Él fuera crucificado. Dice la Biblia que se estaban burlando de Él, se estaban mofando de Él. Dice la Biblia que le pusieron una corona de espinas y le dieron una caña, parecido a una caña de bambú, que se la dieron como cetro. Y después de esto lo estaban golpeando. Después de esto le pusieron un saco en su cabeza y tomaron la caña y lo empezaron a golpear en la cabeza. Un golpe y otro golpe. Esos golpes, además de que golpeaban su cabeza, sus quijadas, sus orejas, estaban haciendo que las espinas se metieran más. Ellos se burlaban de Cristo diciendo: profetiza, a ver quién fue el que te golpeó. Jesucristo sabía los nombres de los que lo estaban golpeando. Ellos decían: si dices mi nombre, yo creeré en ti. El equivalente de hoy en día sería: dame mi dirección, dame mi número celular, dame mi correo electrónico, dame mi cuenta de Twitter, dame mi cuenta de Facebook y creeré en ti. Y Jesucristo lo hubiera podido hacer, pero Él no lo hizo. Porque Él no vino a sorprender a una persona y decirle: todo esto es lo que sé de ti. Él vino a salvarnos a todos. Isaías capítulo 53 versículos 13 y 14. Estoy viendo que alguien nos está acompañando. Isaías capítulo 53, 13. Ahora estamos en el versículo 14. Dice: entonces, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado tu parecer. Entonces, cuando ya le quitaron ese saco de su cabeza, Él ya estaba con sus labios inflamados, con sus pómulos inflamados, posiblemente la piel de su cara ya estaba sangrando. Dice también la Biblia en el libro de Isaías que mesaron su barba. La palabra mesar no es una palabra muy conocida en español, pero la palabra mesar, entre otras cosas, significa arrancar. Quiere decir que lo tomaban de la barba
y lo hacían jalado y parte de su barba fue arrancada. No sé si ustedes cuando chicos se pelearon con sus hermanos o con sus hermanas o con sus primos y una de las armas favoritas era agarrarnos del pelo. Ahora conmigo se van a quedar con las ganas, a no ser que me agarren de la barba, pero nos agarrábamos del pelo, ¿verdad? Y nos estirábamos y hasta que alguien, un adulto nos separaba o que uno saliera llorando. A Jesucristo lo agarraron de su barba y dice la Biblia que parte de su barba fue arrancada. No solamente esto, sino que también lo amarraron a un poste y lo castigaron. 39 azotes con un látigo. Era un flagelo. Tenía tres tres filamentos de cuero y tenía astillas de metal o de hueso, 3 de ellas en cada uno. Entonces, al ser golpeado y ser jalado, arrancaba la carne. Entonces, uno y en el otro lado, y en los glúteos, y en las piernas, y en la espalda, y cerca del cuello, en sus hombros. Porque ellos no se dedicaban solamente a donde cayera el látigo y por los 2 lados. Entonces sus piernas, sus glúteos, porque él fue desnudado por motivo de pudor en las imágenes de hoy en día, que de todas maneras no lo representan bien, pero tampoco lo presentan desnudo por motivos de pudor, ¿verdad? Pero él había sido desnudado completamente. Fue lastimado completamente. Permítame para quitarle aquí el volumen a esto para poder que no nos siga interrumpiendo. Entonces, cuando Jesucristo ya fue a la cruz del Calvario, él se había caído varias veces, ya había perdido tanta sangre que ya no tenía la capacidad de cargar la cruz, se había caído varias veces, se la cargaron a Simón de Cirene, gracias, a uno que estaba por allá viendo, lo obligaron a llevar la cruz y ya por fin lo crucificaron, pero él ya estaba desfigurado. Él ya estaba totalmente ensangrentado. Versículo 15. Isaías 53:15 dice: así asombrará él, Jesucristo, a muchas naciones. Hoy en día, aquí en los Estados Unidos, hay personas que nos hemos asombrado de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y después la vuelvo a tomar. Hoy en día hay personas en México, en Costa Rica, en China, en Sudamérica, en África, que están asombrados por Jesucristo. Porque más de 2000 años después de su tortura, sepultura, resurrección y ascensión al cielo, todavía hoy en día sigue transformando vidas y sigue asombrando personas y sigue haciendo que personas caigamos de rodillas agradeciéndole la salvación tan grande que nos ha dado. Todavía hoy en día sigue asombrando personas cuando nosotros decimos: Señor, no sé qué viste en mí, pero te lo agradezco. Te lo agradezco. Me siento asombrado de ver que a pesar de que yo he sido lo que he sido y que no merezco tu amor, no merezco tu perdón, aún así me amaste y me perdonaste y me estás transformando. Y después de que yo acepté a Jesucristo, he caído muchas veces y te he ofendido muchas veces y aún así me sigues amando. Así asombrará Cristo a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca. Este es un pasaje que no está hablando tanto en este momento, pero un día
en la tribulación y gran tribulación, Él cerrará la boca de todos aquellos que habían estado hablando en contra de Él y negándolo, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. La Biblia nos enseña que el hombre natural, o sea, el hombre, la persona sin Cristo, no puede comprender las cosas de Dios, porque para él son locura. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros para que nos ayude a comprender qué es lo que significan muchas de las verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, qué es lo que significa en la casa de mi Padre, en la casa de Dios hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar a ustedes. Hoy en día nosotros comprendemos que lo que esto significa es que antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, y como hijos de Dios vamos a poder estar en la casa de Dios. Jesucristo dijo: yo les estoy preparando a ustedes un lugar. Una vez que les termine de preparar ese lugar, estas casas no están diseñadas para estar vacías. Yo quiero que estén llenas. ¿Por quién? Por ustedes, los que me han aceptado, los que han sido lavados con mi sangre. Entonces dice: una vez que yo las prepare, voy a venir otra vez y los voy a tomar para que donde yo estoy, allá en la casa de mi Padre, ustedes también estén conmigo. En el versículo 1 del capítulo 53, Isaías hace una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a la predicación que estamos dando? ¿Quién ha creído las buenas nuevas de salvación? ¿Quién ha creído que el siervo de Jehová fue desfigurado para que nosotros no tuviésemos que ser desfigurados? ¿Quién ha creído a nuestro enunciado? ¿Quién ha creído a nuestras noticias? Y después la otra pregunta que hace es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La palabra manifestar en la Biblia muchas veces significa correr el telón, correr el velo. Sí, para que se pueda ver qué es lo que está pasando atrás. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este podio. Algunas veces cuando hay representaciones se le podría poner un telón, un velo, y después ya una vez que se va a hacer la presentación se corre y se puede ver qué es lo que está ahí. Dice la Biblia que en muchas ocasiones esta palabra significa correr ese velo. ¿Sobre quién se ha corrido el velo para ver el brazo de Jehová? Y yo puedo decir, y ustedes también han dado testimonio, en mi vida se ha manifestado el brazo de Dios. No lo merezco, pero en mi vida se ha manifestado el brazo de Dios. Versículo 2 del capítulo 53 de Isaías: subirá cual renuevo delante de él. Cristo subirá cual renuevo delante de Dios. La palabra renuevo es un hijo que está brotando. En varias ocasiones nosotros, por alguna razón u otra, en nuestra casa hemos tenido que cortar unos cuantos árboles. Había un árbol se llama poplar. Es bastante común acá. Es un árbol que es sumamente grueso, pero que las ramas no son muy fuertes. Y en varias ocasiones, cuando vinieron ventiscas, ramas sumamente gruesas eran quebradas por el viento, y en una ocasión cayó a través de el patio trasero de nosotros, tal vez como a unos 20 metros. 25 metros. Y mi esposa y yo hablamos de que si esa rama, si el viento hubiera estado soplando para el otro lado, esa rama hubiera caído en la casa. Entonces decidimos cortarlo. Recuerdo cuando ya vinieron los señores a cortarlo, que cayó el tronco
retumbó toda la casa. ¡Tum! A los meses empezaron a salir renuevos, retoñitos. El árbol quería seguir viviendo. El árbol quería decir, yo quiero que me den otra oportunidad. Pero yo no quería darle otra oportunidad porque estaba muy cerca de la casa e íbamos a tener que tener otra vez el problema de un árbol de poplar creciendo tan cerquita de nuestra casa. Entonces, cada vez que salía un renuevo, yo llegaba con mi machete y despuntaba las ramitas hasta que llegó un momento en el cual se dio por vencido y ya no intentó nacer más. Dice aquí la Biblia, subirá cual renuevo delante de él. Cristo subirá cual renuevo delante de Dios y como raíz de tierra seca. Pero dice, en cuanto a su presencia física, dice, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La Biblia nos habla de que habían hombres y mujeres también, pero en este caso, como Jesucristo es hombre, que eran sumamente guapos. Recuerdo que la Biblia dice que David era bastante guapo. También la Biblia dice que Saúl era un hombre guapo. Y Absalón, un hijo de David, era un hombre, creo que por la descripción, quizás el hombre más guapo en toda la Biblia. Dice la Biblia que él se cortaba el pelo una vez al año y que vendía su pelo. La gente quería comprarlo. Tengo un poco de pelo de Absalón. ¡Ay, te compro la mitad! Imagínense qué hombre más guapo, sí, como los artistas de hoy en día. Hoy en día hay actores y actrices sumamente bien parecidos. Entonces, Jesucristo no era así. Dice que él no tenía atractivo físico. No era guapo, no era bonito. Era un hombre o normal o más bien tirando a feíto, porque dice, no queremos que sea el atractivo el que llamase la atención de Cristo. Cristo dice, yo no vine aquí a que me sirvieran como un ídolo, como a una persona sumamente famosa por el atractivo físico. Yo vine aquí a buscar y a salvar a nosotros que nos habíamos perdido. Entonces, no tenía atractivo para que nosotros le deseáramos por el atractivo. Las mujeres que seguían a Jesús no era porque, ay, es que sus ojos me vuelven loca, ay, es que ese cabello tan hermoso, ay, es que esos músculos. No era, las mujeres no lo seguían por su atractivo, o los hombres porque, ay, sí, como todas las mujeres están detrás de él y yo ando con Jesucristo, entonces están. No era, él no tenía atractivo físico. Esa no era la razón por la cual había venido a la tierra. Él había venido a la tierra a buscarnos y a salvarnos a nosotros que estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, de Cristo, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué palabras más fuertes del Hijo de Dios, del Creador de los cielos y la tierra. Imaginémonos esto. Vamos a la casa de alguien. Y lo vemos y no lo saludamos. Y vemos que esta persona va a tomar un refresco y nosotros llegamos y nos adelantamos y se lo quitamos.
y vemos que va a comer un bocadillo y nosotros pasamos cerca de él y a propósito le tiramos el plato y no pedimos disculpas. Y vemos que él se va a sentar y en eso llegamos nosotros rápidamente y nosotros nos sentamos y que él se quede de pie. El dueño de la casa. Yo creo que la mayoría de los dueños de la casa dicen, ¿saben qué? Hágame favor y se va. En nuestra casa, cuando tenemos invitados, hay una silla que es la silla en la que generalmente yo me siento. Entonces, si vamos a comer juntos algunas veces, especialmente si son niños, se sientan en esa silla y yo les digo, ¿saben qué? Para los niños, dependiendo de la cantidad que sea, tenemos otra mesita y que los niños se sienten en la mesa de niños. Esta es la silla mía. Y aun cuando hay visitas, muchas veces les digo, hazme un favor, esta es la silla en la cual yo siempre me siento, pueden sentarse aquí. O de una vez, para que no se sientan incómodos, les decimos, vean, estos son los campos que hemos preparado para ustedes. Cuando a nosotros nos invitan también a una casa, yo siempre pregunto, ¿hay algún lugar designado para nosotros? Para evitar eso de sentarme yo en el lugar que ya es designado para otra persona. Entonces, aquí Jesucristo, que fue el creador de los cielos y la tierra, aquel que tenía el derecho de decir, esto es mío y yo aquí hago lo que yo quiera, fue despreciado. ¿Por quién fue despreciado? Por nosotros los seres humanos. El creador fue despreciado por las criaturas. ¿En qué estábamos pensando? Nuestro pecado nos ha llenado de orgullo y nos dimos el lujo de despreciar al autor de la vida. Nos dimos el lujo de despreciar a aquel que dice la Biblia que un día nos tendremos que arrodillar y a humillar delante de él. A este ha despreciado la humanidad. Y hoy en día lo siguen despreciando. Despreciado y desechado. La palabra despreciar es no gustarle algo. La palabra desechar es no solamente no me gustó, sino que lo voy a tomar, lo voy a poner en una bolsa plástica y lo voy a tirar en la basura. ¡Wow! Jesucristo fue despreciado por los seres humanos, fue tirado en la basura por nosotros los seres humanos, varón de dolores, experimentado en quebranto. En la noche, cuando ya sea hora de irnos a descansar, ¿tienes duda o tenemos duda, ustedes que nos vayan a ver, tienen duda de en dónde vamos a dormir? ¿Vamos a tener una cama en donde recostarnos? Yo no tengo duda. Ahora, puede que cuando lleguemos a la casa se haya quemado, pero aún así, si se quemase la casa con algún amigo o en un hotel, pero ¿saben qué dijo Jesucristo? Yo no tengo ni siquiera un lugar en donde a recostar mi cabeza. Yo no tengo a dónde recostar mi cabeza. Cuando él iba a comer la Pascua, a celebrar la Pascua con sus discípulos, dice que él no tenía un lugar propio. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra, no tenía un lugar propio donde decirle a sus discípulos, vengan, yo los invito a mi casa para celebrar la Pascua conmigo. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. En la cruz del Calvario escondimos de él el rostro. Jesucristo les había dicho, dentro de poquito
va a venir una turba, va a venir una muchedumbre y va a apresarme para llevarme a la cruz. Y ustedes van a huir. Y Pedro, Señor, los demás sí, estos van a huir, yo no, yo me voy a quedar contigo hasta el final. ¿Y saben qué hizo Pedro? Huyó. Y Jesucristo quedó solo. Y sí, huyó. Y fue llevado, y fue golpeado, y fue empujado, y fue herido, experimentado en quebranto, y nosotros escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya cuando él estaba en la cruz del Calvario, todo golpeado, todo flagelado, todo herido, la gente le decía: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros y creeremos en ti. A otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Lo menospreciaron, no lo estimaron, escondieron de él el rostro. Esa burla era una burla real. Dices que salvaste a otros y a ti mismo no te puedes salvar. Era real, porque Jesucristo, si se salvaba a sí mismo, no nos hubiera podido salvar a nosotros. ¿Por qué? La Biblia dice que Jesucristo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra fe y todavía estuviéramos en delitos y pecados. Pero para que Jesucristo pudiera resucitar tenía que ¿qué? Tenía que morir. Entonces Jesucristo tuvo que morir para poder resucitar, para poder que nuestra fe no fuera vana. Porque Él había dicho: hey, a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me quita la vida. Yo la voy a dar temporalmente para morir por ustedes, para derramar mi sangre, pero después la vuelvo a tomar. Ninguno de nosotros puede decir eso. El día en que nosotros muramos, Jesucristo un día va a venir por nosotros y va a decir: Fran, levántate. Pero no va a ser por mi poder, va a ser por el poder de Jesucristo. Jesucristo resucitó por su propio poder, por el poder que le había dado el Padre cuando Él se hizo hombre y se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Él fue menospreciado y no lo estimamos. Eso sucedió físicamente y eso sucedió históricamente. ¿Saben cuál es el problema principal? Que hoy en día miles y millones de personas todavía hoy en día esconden de él el rostro. Hoy en día miles y millones de personas lo están menospreciando y hoy en día miles y millones de personas no lo están estimando. Y el problema peor todavía es que hoy en día hay cristianos que dicen que son cristianos o son cristianos reales, pero están viviendo en pecado, escondiendo de él el rostro, menospreciándolo y no estimándolo. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, continuamos a partir del versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Qué hermoso. Vamos a orar. Dios de la gloria, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Te ruego por los que estamos presentes, Señor, que nos ayudes para poder meditar en este pasaje tan hermoso, y por aquellos que nos están viendo y nos vayan a ver en línea, que también tu palabra no regrese a ti vacía, sino que pueda producir aquello para lo cual tú la has enviado. Lo agradecemos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga muy ricamente.